Buenas a todos, estreno este canal de YouTube con esta guía de Fiddlesticks y bueno, si os gusta ya sabéis, para más vídeos suscribíos y dadle al like. Lo bueno de Fiddlesticks es que es un personaje muy bueno para junglear, básicamente porque no necesitamos comprar pociones y nos curamos mucho con su W. Estas son las runas que estoy usando para este personaje. En las marcas pondremos penetración mágica, en los sellos regeneración de maná, en los glifos y quinta esencias pondremos poder de habilidad. En las maestrías pondremos en ofensivo estos 20 puntos que nos dan poder de habilidad y en utilidad estos 10 puntos que nos darán, entre otras cosas, pues maná y regeneración de maná. El primer objeto que vamos a comprar es el anillo de Doran, ya que nos sirve para combinarlo al inicio con nuestras runas y maestrías. Tendremos aproximadamente 50 de habilidad y una regeneración de maná bastante alta. Y en cuanto a la habilidad, obviamente subiremos el drenaje para curarnos. Empezamos por Blue y usaremos nuestro drenaje y smite para acabar con él fácilmente. Con el nivel que acabamos de ganar, subiremos el viento siniestro que nos permitirá farmear bastante bien. A mí me gusta nada más conseguir azul intentar gankear la lane más cercana. Sin la habilidad de aterrizar es difícil, pero nos suele servir para que el enemigo gaste flash. Y después hay que farmear en jungla siempre que se pueda. Yo lo que suelo hacer es dar al tabulador y fijarme más o menos cómo va en farm el jungler enemigo. Más o menos para hacerme una idea de cuánto tiempo tengo que estar en jungla y cuánto tiempo intentando gankear. Después seguiremos subiendo drenaje y terror por ese orden. Consejo para gankear con nivel por debajo de 6 sin ulti es combinar flash con terror para sorprender al enemigo. Seguimos farmeando. Una vez llegados al nivel 6, Fiddlestick es un jungler letal. La clave para gankear mid está en ponerse o en este arbusto o en el otro y usar nuestra ulti básicamente. Claro está, combinándola con terror y drenaje, que es una combinación bestial. Para gankear alguna de las líneas laterales, un consejo si os han guardeado la línea es hacer como si os fuerais y meteros en la maleza por abajo. Tened cuidado de no entrar en el rango de visión de los súbditos enemigos. En este caso no tenía ulti, pero salió igualmente bien, y si tenéis ulti ya podéis reventar. Y estos serían los consejos básicos para junglear con Fiddlesticks. Recordad que es muy importante farmear y que una de las claves de este personaje es su ulti, por lo que tened muy en cuenta los momentos en los que los vais a usar. Y si queréis un consejo, usadla siempre que podáis desde una maleza cuando estéis ocultos, para básicamente sorprenderles y que no se lo esperen. Por último, lo que yo me suelo comprar de equipo después del anillo de Doran serían las botas de penetración mágica. Después, un objeto que además me gusta mucho en general para cualquier AP es la vara de las edades, y es que nos da mucha vida y mucha habilidad, por lo que nos hará más resistentes y más poderosos. Seguido de la vara de las edades, compro la gorra mortal de Rabadon, y de esta forma aumentaremos nuestro AP y haremos muchísimo más daño. El siguiente objeto es el reloj de arena Zonja, porque como sabéis activándolo estamos como 2 segundos sin que nos pueda golpear el enemigo, y esto es muy importante porque en late game es probable que te focuseen. Y además lo bueno que tiene este objeto es que puedes combinarlo con tu ulti también. Los siguientes dos objetos suelo variarlos en función del equipo enemigo, pero recomiendo el cetro de cristal de Relay para aguantar más y además hacer daño también, y el cetro abisal, que nos dará algo de defensa mágica, daño mágico y además penetración mágica. Bueno, espero que os haya gustado esta guía y que sobre todo sea muy útil. Y recordad, muy importante, que nunca os rindáis al minuto 20 porque seguramente hay alguna partida que acabéis remontando. Y ya sabéis, like y suscribíos para más guías.